Friedrich Nietzsche. La vida de un pensador rebelde. Friedrich Wilhelm Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la música, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales, positivas y negativas, hacia la vida. Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía contemporánea. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas, teóricos críticos, fenomenológicos, postestructuralistas y posmodernos, y en la sociología de Max Weber. Es considerado uno de los tres maestros de la sospecha, según la conocida expresión de Paul Ricoeur, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rücken, un pequeño pueblo de Sajonia-Anhalt, cerca de Leipzig. Su nombre proviene del rey Federico Guillermo IV de Prusia, en cuyo 49º cumpleaños nació. Sus padres fueron Karl Ludwig Nietzsche, pastor luterano y preceptor privado en el ducado alemán de Sajonia-Altenburgo en Turingia, y Franziska Oehler. En 1854 comenzó a asistir al Domgymnasium en Naumburgo, y después de la muerte de su abuela en 1856, la familia pudo permitirse tener casa propia. Ese año escribe su primer tratado filosófico titulado Sobre el origen del mal. Habiendo demostrado ya entonces un talento especial para la música y el lenguaje, fue admitido en la reconocida Schulpforta, donde continuó sus estudios desde 1858 hasta 1864. Aquí se hizo amigo de Paul Deussen y Karl von Gersdorff. En 1865 se familiarizó con la obra de Arthur Schopenhauer. Al año siguiente leyó Geschichte des Materialismus, Historia del Materialismo, de Friedrich Albert Lange. Ambas experiencias le resultaron muy estimulantes desde el punto de vista filosófico y, en consecuencia, comenzó a adentrarse en esta disciplina, superando su interés por la filología. En 1865, cuando todavía era estudiante, Nietzsche visitó Colonia, donde unos amigos lo llevaron a un prostíbulo. Los detalles e incluso la posibilidad de esta visita fueron largamente discutidos, pero ahora se acepta que en esa oportunidad contrajo sífilis. En 1867 realizó un año de servicio militar voluntario con la División de Artillería Prusiana de Naumburgo. Gracias a Ritschl, Nietzsche recibió una oferta extraordinaria de la Universidad de Basilea para ejercer como profesor de filología clásica antes de licenciarse, siendo así el profesor más joven de la universidad. En su trabajo filológico durante esa época, cabe reseñar el descubrimiento de que el ritmo en la métrica poética de los antiguos dependía únicamente de la duración de las sílabas, a diferencia de la métrica moderna basada en la acentuación. En 1869, la Universidad de Leipzig le concedió el doctorado sin examen ni disertación en mérito a la calidad de sus investigaciones. Inmediatamente, la Universidad de Basilea lo nombró profesor de filología clásica y al año siguiente fue ascendido a profesor honorario. Después de trasladarse a Basilea, Nietzsche renunció a su ciudadanía alemana, manteniéndose durante el resto de su vida oficialmente apátrida. Sin embargo, en agosto de 1870, obtuvo un permiso para servir en el bando prusiano durante la Guerra Franco-Prusiana, pero solo como sanitario, ya que la neutral Suiza le impidió reclutarse como combatiente. Su paso por la milicia fue tan solo de un mes, pero vivió múltiples experiencias. Allí fue testigo de los efectos traumáticos de la batalla. Contrajo difteria y disentería, enfermedades que le arruinaron la salud de por vida. De vuelta a Basilea, Nietzsche fue testigo del establecimiento del Imperio alemán y el auge de Otto von Bismarck, a quien veía con escepticismo.
En la universidad pronunció su discurso inaugural sobre la personalidad de Homero. En 1872, Nietzsche publicó su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Sin embargo, el trabajo, en el cual siguió un preciso método filológico para estructurar toda su especulación filosófica radicalmente novedosa, no fue bien recibido entre sus colegas filólogos, incluido su profesor Ritschl. Entre 1873 y 1876, publicó separadamente 4 grandes ensayos. Los 4 ensayos compartían la orientación de una crítica general a la actualidad cultural alemana, en un intento por cambiar su rumbo, que Nietzsche preveía como esencialmente falso y equivocado. Comenzando en 1873, además, también acumuló notas que fueron publicadas más tarde como La filosofía en la época trágica de los griegos. En 1879, después de un declive de salud, se vio forzado a abandonar su puesto como profesor. Desde su juventud, Nietzsche había padecido frecuentes momentos de debilidad generalizada, con épocas de carencia visual que rozaba la ceguera, fuertes migrañas y violentos ataques estomacales. Estas condiciones persistentes se agravaron quizá con su accidente a caballo en 1868 y las enfermedades de 1870, y continuaron afectándolo durante sus años en Basilea, forzándolo a tomar vacaciones cada vez más largas, hasta que le fue prácticamente imposible retomar el trabajo. Conducido por su enfermedad a encontrar climas más templados, Nietzsche viajó frecuentemente y vivió hasta 1889 como un autor independiente en diferentes ciudades. Ocasionalmente, volvía a Naumburgo a visitar a su familia, y especialmente durante este periodo, él y su hermana tuvieron repetidos episodios de conflicto y reconciliación. Vivía de su pensión de profesor retirado de la Universidad de Basilea, pero también recibía ayuda de amigos. En 1881, Nietzsche publicó Aurora, Reflexiones sobre los prejuicios morales, y en 1882, la primera parte de La Gaya Ciencia. Ese año también conoció a Lou Andreas Salomé a través de Malwida von Meisenbuch y Paul Rée. Nietzsche y Salomé pasaron el verano juntos en Teutoburg, a menudo con la hermana de Nietzsche, Elisabeth. Sin embargo, la visión que de Nietzsche tenía Salomé era más la de un amigo y compañero de discusiones lleno de genialidad que el de una posible pareja. Él se enamoró de ella, lo cual provocó una situación ambigua e incómoda entre los 3 amigos, puesto que Rée, a su vez, se interesaba por Lou. Cuando Nietzsche le pidió que se casara con él, Salomé lo rechazó. Las relaciones de Nietzsche con Salomé y Rée se rompieron en el otoño de 1882, en parte por las intrigas llevadas a cabo por su hermana Elisabeth. En paralelo a esta historia, Lou Salomé de vez en cuando mantenía correspondencia con Freud, introduciéndolo en el pensamiento de Nietzsche. En el proceso de aparición de nuevos síntomas de su enfermedad, aislado tras las discusiones con su hermana y su madre, y acosado por pensamientos suicidas, se marchó a Rapallo, donde en solo 10 días, anticipados por 18 meses de incubación, escribió la primera parte de Así habló Zaratustra. Después de varias críticas filosóficas contra Schopenhauer y Wagner, Nietzsche mantuvo a pocos amigos. Ahora, bajo la impronta personalísima del Zaratustra sobre sus obras posteriores, su escritura resultó todavía más intempestiva, y se lo leyó poco, solo en la medida en que pareciera adecuarse a las convenciones morales o intelectuales del momento. Nietzsche reconoció la situación y se obstinó en su soledad, incluso aunque a veces pareciera no resignarse a ella. Abandonó su plan a medio plazo de convertirse en un poeta público y reconocido, y siguió padeciendo los problemas consabidos con sus libros. Estos eran tan buenos como poco vendidos. En 1885, editó únicamente 40 copias de la cuarta parte de Así habló Zaratustra, y solo una pequeña parte fue distribuida entre sus amigos más allegados. En 1886, editó Más allá del bien y del mal. Con este libro y con la aparición entre 1886 y 1887 de segundas ediciones de sus trabajos tempranos, vio completado su trabajo y se esperanzó con que una oleada de lectores
apreciara sus escritos. De hecho, el interés por Nietzsche aumentó en esta época, aunque esto fue apenas percibido por él. Nietzsche continuaba teniendo ataques frecuentes de enfermedad, lo que le imposibilitó para el trabajo continuo. En 1887, Nietzsche rápidamente escribió su polémica Genealogía de la moral. También intercambiaba correspondencia con Hippolyte Taine y con Georg Brandes, quien a comienzos de 1888 desarrolló en Copenhague la primera lectura pública de la obra filosófica de Nietzsche y su estudio. En el mismo año, Nietzsche escribió 5 libros basados en sus voluminosas notas, fruto de largo trabajo continuado, que en un principio pensaba reunir bajo el título de La voluntad de poder. En 1867, Nietzsche se trató por una infección sifilítica que desembocó en la crisis mental de enero de 1889, fin efectivo de la vida de Nietzsche, aunque viviría en silencio y perdido en sí mismo hasta 1900. La sífilis era una enfermedad mortal y estigmatizante, y cuando leemos a Nietzsche, especialmente su obra tardía, como Ecce Homo o El Anticristo, deberíamos tener bien presente el hecho de su enfermedad. El 3 de enero de 1889, Nietzsche sufrió un colapso mental. Ese día fue detenido tras, al parecer, haber provocado algún tipo de desorden público por las calles de Turín. Lo que pasó exactamente es desconocido. La versión más extendida sobre lo sucedido dice que Nietzsche caminaba por la Piazza Carlo Alberto, cuando un repentino alboroto que causó un cochero al castigar a su caballo llamó su atención. Nietzsche corrió hacia él y lanzó sus brazos rodeando el cuello del caballo para protegerlo, desvaneciéndose acto seguido contra el suelo. El 25 de agosto de 1900, Nietzsche murió después de contraer neumonía. Por deseo de Elizabeth, fue inhumado junto a su padre en la iglesia de Rocken. Los escritos de Nietzsche han sido interpretados de diversas maneras, e incluso existen casos en los que Nietzsche es citado para sustentar visiones contradictorias. Por ejemplo, Nietzsche era popular entre el ala izquierdista de la Alemania de 1890, pero unas décadas después, durante la Primera Guerra Mundial, muchos le vieron como la raíz del ala derecha del militarismo alemán. Tengamos en cuenta que es más factible que la derecha acepte las máximas nietzscheanas anticompasivas, belicosas y aristocráticas, en tanto las doctrinas igualitarias como el comunismo, con la excepción de la belicosidad y fórmulas anticompasivas aplicadas en el régimen comunista soviético, y la democracia fueron despreciadas por él. Si bien es fácil ver un aire político en los escritos de Nietzsche, su trabajo no fue de ningún modo pensado para promocionar ideas políticas como en Aristóteles o en Platón. El pensamiento de Nietzsche propone significativas ideas sobre el concepto de poder, Estado, individuo, voluntad y libertad. La influencia que Nietzsche ejerció sobre la política de la nueva derecha en Francia fue realmente extensa. Afirmó que el poder de un sistema es signo de falta de integridad. No propuso un sistema de gobierno específico como solución, y nunca se vinculó a sí mismo con movimientos de masas, organizaciones sociales o partidos políticos. En este sentido, Nietzsche casi podría ser llamado un pensador antipolítico. También es conocido por su frase «Dios ha muerto». Aunque popularmente se cree que es de Nietzsche de quien procede esta frase, es puesta en boca de un personaje, un hombre loco, en la Gaya Ciencia, que más adelante fue repetida por el Zaratustra de Nietzsche. Estas frases malinterpretadas no proclaman una muerte física, sino un final natural a la creencia de Dios. Es muy malentendido como una declaración de regocijo cuando el personaje de Zaratustra describe como un lamento trágico. Dios ha muerto. Es más una observación que una declaración. Nietzsche no dio argumentos para el ateísmo, sino meramente observó que, para todos los efectos prácticos, sus contemporáneos vivían como si Dios estuviera muerto. Nietzsche creía que esta muerte minaba los fundamentos de la moral y que acabaría por desembocar en el más completo nihilismo y relativismo moral. Para evitar esto,
Él creía en la revaluación de los fundamentos de la moral para comprender mejor los motivos y orígenes subyacentes de los primeros. De esta manera, los individuos podrían decidir por sí mismos si un valor moral es obsoleto o está desviado por imposiciones culturales, o quieren realmente tomar ese valor como cierto. Extrapolando ideas del darwinismo, Nietzsche considera que el ser humano, Mensch, es un ser incompleto, pues todo animal da lugar a algo superior. Es un puente entre el simio y el Übermensch, término que ha sido traducido con frecuencia, aunque no con excesiva fortuna, como superhombre o suprahombre. El hombre es, por tanto, algo que debe ser saltado, superado. El Übermensch es aquel ser que tiene una moral de nobles, es un noble y acepta la voluntad de poder. Es un hombre legislador. Él crea sus propias normas, morales y de todo tipo. Además, es un hombre que somete las cosas a su voluntad. A veces, Nietzsche parece tener opiniones muy definidas de lo que es moral e inmoral. No obstante, hay que notar que las opiniones morales de Nietzsche se pueden explicar sin atribuirle la afirmación de que son ciertas. Según Nietzsche, no necesitamos descartar una afirmación simplemente porque sea falsa. Al contrario, a menudo afirma que la falsedad es esencial para la vida. Curiosamente, en sus discusiones figuradas con Wagner en El caso Wagner, menciona la mentira deshonesta como opuesta a la mentira honesta. Posteriormente, menciona a Platón como referente sobre esta última. Esto debería dar una idea de los múltiples niveles interpretativos de su obra, a menudo aparentemente paradójicos si no se toman las debidas cautelas hermenéuticas. En la travesía a través de la vida de Friedrich Nietzsche, emerge un retrato fascinante y complejo de un pensador que desafió las convenciones y sacudió los cimientos de la filosofía occidental. Su búsqueda incesante de la verdad, expresada a través de obras como Así habló Zaratustra y Ecce Homo, lo llevó a explorar las profundidades del alma humana y cuestionar las estructuras morales establecidas. A medida que desentrañamos sus ideas sobre el eterno retorno, la voluntad de poder y el concepto del superhombre, nos enfrentamos a un legado filosófico que continúa inspirando y desafiando a generaciones. Nietzsche, a pesar de su propia lucha personal y la tragedia de su salud mental, nos dejó un llamado a la autonomía intelectual y a la reevaluación constante de nuestros valores. En retrospectiva, la vida de Nietzsche nos recuerda que la filosofía no solo es un conjunto de ideas abstractas, sino una experiencia viva e intensamente personal. Sus desafíos a la moral tradicional y su visión audaz del futuro siguen resonando en el diálogo filosófico contemporáneo, recordándonos que el pensamiento verdaderamente revolucionario a menudo surge de la valentía de cuestionar lo establecido y explorar lo desconocido.